Empezamos ese día como un día normal, un día más de trabajo. A eso de las 11:30, nuestras vidas cambiaron para siempre. 9 de junio de 2009. Planta de Conagra de Slim Jim de Garner, Carolina del Norte. La acumulación de gas natural durante el purgado de cañerías nuevas que se realizaba en el interior de la planta terminó en una explosión catastrófica. Uno piensa que en una emergencia va a poder manejar la situación y controlar todo y que va a hacer lo mismo que en la televisión o como Superman. Es extraño, pero en ese momento ni siquiera podía recordar cómo marcar el 911. 7 de febrero de 2010, Middletown, Connecticut, planta de Clean Energy en construcción. Mientras se limpiaba una cañería mediante inyección de gas, se produjo una explosión devastadora. 2 explosiones fatales en 8 meses y a cientos de kilómetros de distancia. La causa de ambos accidentes, prácticas habituales pero peligrosas como las de liberar gas natural cerca de áreas de trabajo del personal. El Consejo de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de Estados Unidos encontró que el accidente de Conagra Foods y el de Clean Energy fueron causados por descargas planificadas e intencionales de gas natural. Existen alternativas seguras para las prácticas peligrosas que causaron ambos accidentes y creemos que deben utilizarse. Prácticas fatales. El accidente de la planta de producción Slim Jim Conagra Food ocurrió durante la instalación y puesta en marcha de una nueva caldera industrial a gas, fabricada por Energy System Analyst o ESA. Días previos al accidente, se había conectado un nuevo caño de acero a una cañería de alimentación de gas natural, localizada sobre el techo de la planta. El nuevo caño, de 36 metros de largo, se extendía a lo largo del techo y de allí bajaba a una sala de máquinas donde se encontraba la nueva caldera de agua. Para detectar cualquier pérdida, se ensayó la estanqueidad de las cañerías. No se encontró ninguna pérdida. Los empleados de Conagra utilizaron gas natural para purgar o remover aire del caño de alimentación antes de utilizarlo. Luego agregaron una manguera provisoria al tubo de alimentación y ventearon el gas inflamable directamente al exterior. Sin embargo, no purgaron el aire del caño nuevo de acero que conducía a la caldera. El día del accidente, un empleado de ESA había intentado remover aire de esta nueva cañería antes de encender la caldera. Conagra no siempre requería que la cañería sea purgada al exterior. Se abrió la válvula de alimentación de gas del techo. Luego el empleado de ESA abrió la válvula cerca de la caldera, lo que permitió que escaparan gases a través de una apertura en el caño. Sin embargo, no pudo encender la caldera y evidentemente supuso que esto se debía al aire residual de la cañería. Continuó venteándola de manera intermitente hacia la sala de máquinas durante 2 horas y media. Pero el aire ya había salido de la cañería y el gas natural empezó a ingresar a la sala. Nadie utilizaba detectores de gas para monitorear la atmósfera. En su lugar, los trabajadores usaban una práctica poco confiable. Su sentido del olfato era lo que los alertaba de la presencia de gas natural. No se habían dado cuenta de que el gas se había acumulado hasta un nivel peligroso dentro del edificio. Poco antes de las 11:30, el gas se encontró con una de las muchas fuentes de ignición potenciales, quizás un dispositivo eléctrico, y este se encendió causando una explosión catastrófica. La construcción del edificio incluía losas para techo de hormigón prefabricadas, conocidas como doble T, con un peso de unas 12 toneladas cada una. Muchas de ellas se desmoronaron desde más de 7 metros de altura, lesionando y atrapando a los trabajadores. Más de la mitad del techo se cayó o quedó seriamente dañado. 4 personas resultaron muertas, incluyendo el empleado de ESA, que murió de quemaduras unos 5 meses después. Un total de 67 personas fueron llevadas al hospital, 3 de ellos con quemaduras con riesgo de vida.
Entre los fallecidos se encontraba el hijo de Deborah Peterway, de 33 años, Louis Watson, que trabajaba con su mamá en la planta. La señora Peterway habló directamente a los miembros del directorio de CSB en una reunión pública celebrada 8 meses después del accidente. Louis Watson era mi hijo, mi único hijo, y ahora ya no lo podré ver ni oír. Si alguien no se ocupa de este tipo de eventos, pueden volver a ocurrir. Durante la investigación de Conagra estudiamos la práctica de purgar gas natural en un lugar cerrado y lo que descubrimos fue que había resultado en un gran número de catástrofes en todo el país. Estos incidentes dieron como resultado accidentes graves y en algunos casos fatales. La aplicación de esta práctica resultó ser mucho más común de lo que se creía. Entre los accidentes causados por purgar gas natural se incluye uno de mayo de 2008 en un hotel Hilton en construcción en San Diego, California. 14 trabajadores resultaron heridos. Se trató de una cañería nueva que se había purgado en un lugar cerrado sin monitorear la presencia de gases inflamables en la atmósfera. Al gas natural con frecuencia se le agrega un odorante, el mercaptano, para que la gente pueda detectar su presencia. Sin embargo, la gente muchas veces no sabe que puede ir perdiendo su sentido del olfato. CSB también notó que los caños de gas y contenedores nuevos pueden eliminar el odorante del gas natural. Una de las lecciones que aprendimos de Conagra y de otros incidentes similares es que la gente no debe confiar en su sentido del olfato para saber cuándo hay presencia de gas. En lugar de usar su sentido del olfato, los empleados deben usar detectores de gases para monitorear niveles peligrosos en la atmósfera. CSB hizo recomendaciones urgentes a diversas organizaciones que emiten normas de referencia, incluyendo la Asociación de Protección Nacional contra Incendios, para requerir que los gases purgados se venteen directamente al exterior a lugares seguros. Requerir el uso de monitores de gas combustible durante la purga. Y que se advierta a los trabajadores a no confiar solamente en su sentido del olfato para detectar emisiones de gas. En agosto de 2010, NFPA aplicó los cambios en el código. Me complace que NFPA adoptara nuestra recomendación como de alta prioridad y que tomara acciones inmediatas para mejorar el Código Nacional de Gas Combustible. Solo 2 días después de que el Consejo hiciera esta recomendación, otra explosión ocurrió como resultado de una liberación intencional y planificada de gas natural. En febrero de 2010, una obra en la nueva planta de energía Clean Energy de Middletown, Connecticut, estaba a punto de terminarse. Se habían instalado nuevas cañerías desde la línea de alimentación de gas natural hasta masivas turbinas de generación de electricidad. Terminada la construcción, la cañería se debe limpiar para asegurar que la suciedad, como óxido o restos de soldadura que puedan quedar en los caños, no dañen las aspas de la turbina. En Clean Energy, esto se realizaba mediante una serie de operaciones de barrido con gas natural. Grandes volúmenes de gas a alta presión se enviaban a través de cañerías que expulsaban la suciedad directamente a la atmósfera. El domingo 7 de febrero, los trabajadores se preparaban para realizar las operaciones de los barridos con gas natural e intentaron controlar todas las posibles fuentes de ignición fuera del edificio de generación de energía. Pero las fuentes de ignición no son fáciles de eliminar por completo. Además, los restos metálicos expulsados de la cañería pueden golpear otros objetos causando chispas que pueden encender el gas. Más de 150 trabajadores se encontraban en la planta ese día, incluyendo unos 50 dentro del edificio de generación de energía. De esos 50, 15 estaban a cargo de realizar los barridos con gas. Se comenzó a las 7:30 de la mañana. Se liberaron gas y suciedad de algunos caños abiertos fuera del edificio de generación de energía. Ese día se debían realizar 15 operaciones de barrido con gas natural, en un periodo de 4 horas. Los registros de la planta de gas evidencian que 2 millones de pies cúbicos de gas natural se habían liberado a la atmósfera esa mañana, lo suficiente para alimentar una típica casa norteamericana todos los días por más de 25 años.
Alrededor de las 11:15 de la mañana, se inyectó gas por un caño abierto al exterior a un área próxima al edificio de generación de energía. El gas natural se acumuló hasta llegar a niveles peligrosos. Entró en contacto con una fuente de ignición y explotó. Seis personas murieron y por lo menos 50 resultaron heridas. El CSB considera que el uso de gas natural en operaciones de barrido de cañerías es inherentemente inseguro y que se deben utilizar métodos alternativos. Es preocupante que esta práctica sea tan habitual. La CSB encontró que por más conveniente que parezca realizar las operaciones de barrido con gas natural, existen alternativas disponibles que ofrecen mayor seguridad. Por ejemplo, General Electric, como fabricante de turbinas desde 1999, recomienda a sus clientes realizar las operaciones de barrido con aire. Otras alternativas incluyen soplado con nitrógeno, no inflamable, o utilizar un dispositivo de limpieza llamado chancho, impulsado por aire. Estos métodos evitan el riesgo de incendio o explosión. El CSB descubrió que a pesar de la existencia de alternativas más seguras, el barrido de cañerías con gas natural continúa siendo el método más popular. Desde 2001, esta práctica ha conducido a por lo menos otros 2 incendios y explosiones en plantas de energía de gas. Hallamos que en los próximos años se construirán muchas plantas de energía más, por lo que la posibilidad de que se repitan accidentes como el que tuvimos en Clean es muy real. CSB encontró que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, no ha emitido un estándar que aborde la manipulación segura de gas natural. Luego de la tragedia de Clean Energy, CSB emitió 18 recomendaciones urgentes de seguridad a entes reguladores y otras organizaciones. CSB convocó a la OSHA para que desarrollara un estándar sobre el uso seguro de gas combustible que prohíba las operaciones de barrido con gas natural, la purga de gases inflamables en lugares cerrados y actividades laborales donde pudiera desarrollarse una atmósfera inflamable. CSB también recomendó que NFPA y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos modifiquen sus códigos, de manera que requieran el uso de alternativas inherentemente más seguras que las operaciones de barrido con gas natural. Finalmente, el CSB instó a los principales fabricantes de turbinas de gas a que provean a sus clientes con guías técnicas y detalladas sobre alternativas seguras. Lamentablemente, serios accidentes que involucran liberaciones intencionales de gases combustibles siguieron ocurriendo. En julio de 2010 ocurrió una explosión en la planta de acero US Steel en Clerton, Pensilvania, con 12 trabajadores heridos. Bajo un plan de trabajo aprobado, los empleados abrieron la brida de una cañería de gas, liberando el gas inflamable a un área de trabajo donde se encendió y explotó. La principal lección es la importancia de usar métodos alternativos más seguros para las actividades laborales, especialmente que el gas inflamable no debería liberarse cerca de los lugares de trabajo y fuentes de ignición. En Connecticut, esta lección se ha adoptado. Siguiendo las recomendaciones de CSB, el gobernador del estado emitió un decreto donde se prohíbe el uso de operaciones de barrido con gas durante la construcción de plantas de energía. La acción tomada por el estado de Connecticut de prohibir las operaciones de barrido de cañerías con gas natural sirve de ejemplo para el resto del país de cómo proteger la vida de los trabajadores. Los accidentes fatales de Clean Energy y de Conagra Foods eran absolutamente prevenibles. En CSB, esperamos que se implemente un estándar que demande prácticas más seguras, lo que consideramos que va a salvar muchas vidas. Para más información sobre la investigación del CSB de los accidentes de Conagra Foods y Clean Energy, ingrese a www.csb.gov.